En el mundo existen muchos casos sin resolver y misterios inexplicables. En este video vamos a ver 3 casos más misteriosos de Australia. Un primer ministro, un piloto de avión y un misterioso de una familia. Empecemos con el primer caso. El 17 de diciembre de 1967, el primer ministro de Australia, Harold Holt, misteriosamente mientras nadaba en Cheybon Beach, una tranquila zona costera cerca de Meerut. Lo que parecía ser un simple día de recreo se convirtió en uno de los misterios más grandes en la historia de Australia. ¿Qué ocurrió ese día? Y más aún importante, ¿qué sucedió realmente? Primero que nada, demos un poco de contexto. Harold Holt era un hombre de 59 años y el primer ministro de Australia en 1966. Él llegó a la presidencia el 26 de enero de ese mismo año, con un gran apoyo por parte de la ciudadanía y dentro de su propio partido político. Básicamente era un hombre muy querido por el pueblo australiano. La tarde de su Holt decidió ir a nadar en las aguas de Cheybon Beach, acompañado de un amigo. A pesar de ser un nadador experimentado, Holt se adentró en el mar en un día en que las olas estaban particularmente fuertes. A eso de las 5:30, Holt estaba nadando solo cuando de repente las olas se pusieron más intensas. Él intentó nadar hacia la orilla, pero luego de un tiempo las olas lo terminaron hacia el mar. El amigo que lo acompañaba se asustó mucho y empezó a gritar por ayuda, pero fue totalmente en vano, porque en cuestión de minutos Holt sin dejar rastros. La noticia de causó un revuelo inmediato. Se lanzó una de las mayores operaciones de búsquedas en la historia de Australia, con aviones, barcos y cientos de personas recorriendo la costa. Pero a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, no se encontró ni un de Harold. El hecho de que no se encontrara el primer ministro y la rapidez con la que dio lugar a una serie de teorías sobre su destino. Mientras que algunos asumían que había sido víctima de un trágico accidente, otros especulaban que esto era algo planeado y empezaron a circular un montón de teorías conspirativas sobre lo que realmente había pasado. Pero ¿cuáles son esas teorías? Una de ellas sugería que Harold Holt se había esto porque él debía soportar mucha presión bajo su cargo, y en un momento de mucho estrés pudo haber tomado esta decisión crítica. Aunque la mayoría no creía esta versión porque decían que Harold era un buen hombre y no tenía este tipo de problemas. Pero otra teoría muy interesante que se debatió es que el gobierno de Estados Unidos lo había... Esto es porque en ese momento Australia estaba apoyando al gobierno estadounidense con tropas Vietnam, y se corrían rumores que Harold quería retirar su apoyo al gobierno de Johnson para sacar su ejército de la Vietnam, y debido a esto lo habían... Aunque solamente esto eran rumores y no se pueden confirmar. A pesar de las múltiples teorías, de Harold Holt permanece sin una respuesta definitiva. Lo que sabemos es que tras días de búsqueda y la imposibilidad de hallar las autoridades concluyeron que lo más probable es que fuera arrastrado por las olas, aunque la falta de pruebas nunca ha permitido descartar otras posibilidades. El caso de Harold Holt no solo sigue siendo uno de los misterios más grandes de Australia, sino que también marca un antes y un después en la historia política del país. Se destacó una serie de especulaciones que aún hoy, más de 50 años después, continúan generando debate. ¿Fue realmente un accidente, un escape planeado o tal vez algo mucho más oscuro y desconocido? La verdad sobre de Harold Holt aún sigue siendo un misterio y tal vez nunca lleguemos a saber lo que realmente pasó esa tarde de 1967. El 21 de octubre de 1978, un joven piloto llamado Frederick Valentine misteriosamente mientras volaba cerca del estrecho de Bass. Lo que comenzó como un vuelo rutinario se convirtió en uno de los casos más enigmáticos y escalofriantes de la historia de la aviación australiana. Pero ¿qué sucedió realmente esa noche? ¿Fue un accidente o algo más extraño? Ahora te lo cuento. Frederick Valentine tenía 20 años y era un piloto prometedor. Aquella noche volaba a bordo de un Cessna 182 en un vuelo nocturno desde Melville, cerca de Melbourne, hacia King Island, una pequeña isla en el estrecho de Bass. Todo parecía normal, pero algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. A eso de las 19:06 horas, Valentine comenzó a comunicarse con la torre de control de Melbourne.
En sus mensajes informaba de un objeto extraño que lo seguía. Él lo describía como una nave brillante que se movía erráticamente a su alrededor. Lo que parecía ser un vuelo común se convirtió rápidamente en un encuentro desconcertante. Valentine, visiblemente alarmado, describió cómo la luz lo seguía de cerca, a veces a gran velocidad y otras veces de manera inexplicable. En sus palabras, la luz parecía moverse de una forma que ningún avión convencional podría hacerlo. La torre de control le pidió más detalles, pero la comunicación comenzó a volverse cada vez más y más incoherente. En su última transmisión, que fue captada por la torre de control a las 19:12 horas, Valentine dijo textualmente: "La luz está encima de mí ahora". Luego la comunicación se cortó abruptamente y nunca se escuchó nada más de él. La torre de control intentó establecer rápidamente el contacto varias veces, pero el silencio era absoluto. Inmediatamente se lanzó una operación de búsqueda que cubrió la vasta área del estrecho de Bass. Se desplegaron aviones y barcos, pero no se encontró ni de Valentine ni de su avión. Lo que esa noche fue más que un solo piloto y su avión, sino que fue toda una serie de preguntas sin respuesta. El de Frederick Valentine se convirtió rápidamente en un misterio internacional. Las investigaciones iniciales sugirieron que el avión pudo haber sufrido un accidente, pero no se encontraron los. En cambio, comenzaron a surgir teorías más extrañas. ¿Podía haber sido un accidente relacionado con el clima? ¿O algo mucho más raro y extraño como un encuentro con un ovni? Algunas teorías, alimentadas por los testimonios del propio Valentine y los registros de su última transmisión, apuntan a la posibilidad de que el piloto haya sido testigo de algo fuera de lo común. Los relatos de luces extrañas en el cielo y movimientos imposibles han alimentado durante años la especulación de un encuentro extraterrestre. Los testimonios de los controladores de tráfico aéreo y otros pilotos que volaban esa noche no han aportado ninguna pista clara sobre lo que sucedió. Nadie más vio las luces extrañas y el avión de Valentine jamás fue encontrado. La falta de pruebas físicas, junto con los detalles de su última transmisión, deja abierta la posibilidad de que algo mucho más extraño esté detrás de su. A pesar de la investigación oficial, que concluyó que un error del piloto podría haber causado la los detalles siguen siendo desconcertantes. El hecho de que la comunicación final fuera tan precisa, describiendo una nave imposible de identificar, deja abierta muchas teorías, incluidas las de posible encuentro con ovnis. A día de hoy, a más de 40 años después, de Frederick Valentine sigue siendo uno de los casos más misteriosos y fascinantes en la historia de la aviación. El vuelo de Valentine, su mensaje final y la falta de evidencia concluye que siguen siendo una incógnita. ¿Qué habrá ocurrido realmente esa noche en el extremo de Bass? ¿Fue un accidente o fue algo mucho más allá de lo que podemos comprender? Sigue siendo un misterio que hasta día de hoy incluso no se ha resuelto. Este caso ocurrió hace 55 años en una playa cercana a la ciudad de Adelaida. El hecho sacudió a Australia en su momento y aún sigue conmoviendo a una sociedad que nunca dejó de buscarlo. Pero antes demos un poco de contexto. Se celebraba el Día Nacional de Australia. Era feriado. Aquel martes 26 de enero de 1996, el paisaje era hermoso. Shane, de 9 años, Arna, de 7 y Grant, de 4 años, se despertaron temprano. Estaban muy ansiosos porque tenían un plan. Los tres habían organizado un viaje a la playa solos. Buscando información me encontré con que por aquellos días supuestamente era normal dejar que los niños viajaran solos. A nadie le llamaba la atención y era algo normal de la época. Después de desayunar, los tres niños caminaron con su madre, Nancy, hasta la parada del transporte. Se despidieron cariñosamente, prometieron volver al mediodía y subieron al ómnibus. Nancy levantó la mano para saludarlos y los vio alejarse, pero ella no sabía que ese fue su último adiós. Los tres niños jamás de su viaje a la playa. ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, resulta que en los días siguientes al de Shane, Arna y Grant, una multitud de personas se unió a la búsqueda de las autoridades para buscar a los niños. No había pasado ni un día y todo el país ya se encontraba conmovido por el caso. Al día siguiente de la un cartero declaró haberlos visto caminando solos
en la playa. Dijo que iban tomados de la mano y estaban riendo. Con esta declaración las esperanzas resurgieron. Sin embargo, 48 horas más tarde él se comunicó con la policía y admitió que tal vez se había confundido. Luego de esto el caso volvió a estancarse y no se supo nada hasta varios meses después, cuando una mujer relató que ese 26 de enero, día donde habían los 3 hermanos, había visto a un hombre, el cual era alto, rubio y estaba bronceado. Este hombre entró a una casa vacía junto a 2 niños y un niño, que se presume eran Shane, Arna y Grant. Pero cuando la policía fue a investigar esa casa, no se encontró ninguna pista. Nunca se supo por qué esta mujer tardó tanto en revelar este hecho. Con el pasar de los años, la policía australiana tuvo en la mira a un buen número de sospechosos. Todos podrían haber sido, pero jamás se pudo comprobar nada. Al final, Jim y Nancy siguieron viviendo en la misma casa de Sound Park y nunca perdieron la esperanza de que sus hijos volvieran a su hogar y ellos estuvieran ahí para recibirlos y abrazarlos. Pero bueno, al final el tiempo terminó pasando y los niños nunca llegaron. Al final Nancy en 2019. Ella tenía 92 años y lamentablemente padecía demencia. Y en cuanto al padre Jim, no encontré información concreta de si aún sigue. Supuestamente sí lo está y todavía espera el regreso de sus hijos. Una historia muy triste si me preguntan. Jamás quedará claro qué pasó realmente ese día, a dónde fueron los 3 hermanos, quién era ese hombre alto, rubio y bronceado que vieron caminando con los 3 niños y a dónde fueron. ¿Qué pasó realmente ese día en la playa? Bueno, la verdad es que nunca lo sabremos. Fin del video. Y esos fueron los 3 casos misteriosos ocurridos en Australia que les traigo en este video. La verdad es que hay cosas en la vida que nunca vamos a saber y misterios que jamás se van a resolver y siempre tendremos la duda de qué es lo que realmente ocurrió en ese momento. Yo soy Brian y espero que a todo el mundo le haya gustado este video. Si tenés alguna sugerencia o querés comentar algo, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Yo la verdad ya no tengo nada más que comentar, así que procedo a despedirme. Nos vemos y chao.